No recuerdo ya cuándo fue la última vez que tuve que pediros perdón por la falta de luz en mi casa, pero parece que ya ha empezado la temporada de poca luz, días lluviosos, mucho fresquito, que oye, yo estoy encantada, pero sí que es verdad que estoy notando que se me está dificultando un poco grabar. Estamos contentas, por fin ha llegado el fresquito, por fin podemos ponernos nuestras mantitas, nuestros cardigans otoñales, por fin podemos estar en el mood otoñal que tanto tiempo llevamos esperando. Yo sé que hay gente que está ya un poco en modo Navidad. A mí me vais a perdonar, pero yo no soporto que se adelanten tanto las cosas. Para mí sigue siendo otoño hasta por lo menos el 1 de diciembre, que ya nos pondremos un poco más invernales, un poco más navideñas. La estación que más me gusta es sin duda alguna el otoño, es mi estación favorita y necesito que dure lo que tenga que durar. Por eso yo siempre el 1 de septiembre ya estoy en modo otoñal y hasta el 1 de diciembre yo sigo siendo súper otoñal, porque creo además que noviembre es el mes más otoñal porque es ya cuando casi todas las hojas se han caído, es cuando más otoñal está el paisaje. Hace fresquito, llueve, apetece mucho más esos planes otoñales de los que tanto tiempo llevamos hablando, así que vamos a permitirnos que siga siendo otoño durante noviembre, por lo menos en este canal. Venimos con otro vídeo de recomendaciones de libros. A mí en otoño lo que más me apetece consumir son este tipo de libros, libros acogedores, libros que se sienten como un abrazo, libros en los que yo me siento bien y que realmente me hacen desconectar de mi realidad y meterme como en un mundo mágico otoñal. Una temática todos muy concreta, que son libros que se sienten como un paseíto por el bosque. Es que a mí, si hay alguna estación que me encanta para hacer los paseitos en el bosque más especiales, es sin duda alguna el otoño. Un poco libros que a mí me hacen sentir lo mismo que siento cuando estoy dando un paseito por el bosque, ¿no? Ese momento de sentirte conectada con la naturaleza, sentirte que eres un ser muy pequeño dentro de un organismo muy superior a ti, que los árboles te hablan, el viento susurrando entre las hojas. Pues estos libros siento que representan un poco eso, así que vamos allá con recomendaciones de libros que se sienten como un paseito por el bosque. Para mí, una saga de cómics que es sin duda alguna una de mis sagas favoritas de cómics y que también la serie animada es una de mis series favoritas y que siento que de alguna manera se siente un poco como ese sentimiento de pasear por el bosque, de tener una conexión con la naturaleza muy fuerte y que haya mundos mágicos en la naturaleza que nos rodea. Esa saga de cómics para mí es Hilda. Me encantan porque creo que tienen una perspectiva muy interesante sobre un mundo animado mágico que tiene que ver con la naturaleza, pero que también tiene que ver con la mitología, con las tradiciones, con la perspectiva imaginativa de un niño, de cómo puede relacionarse con el mundo que lo rodea de una manera más sensible. Que soy súper fan de Hilda. Lo primero que vi de Hilda fue la serie y es una de mis series favoritas, ya os lo he recomendado muchísimas veces en el canal, pero cuando empecé a leer los cómics me encantó porque era un poco como volver a esas historias de Hilda. Sentí la historia un poco diferente, aparte de que las ilustraciones son un poquito distintas. Para mí Hilda es una saga de cómics que se siente un poco como un paseíto por el bosque, porque es esa explosión máxima de imaginación que puede haber en una historia de una niña que empieza a ir por el bosque y a encontrarse seres mágicos, que la naturaleza de alguna manera esté ligada con esa imaginación desbordante que tienen los niños. En la historia de Hilda tenemos a una niña que vive en el bosque con su madre en una cabañita, una especie de bosque mágico con montañas, con seres mitológicos, trolls, espíritus del mar, gigantes, seres de madera, como todo un imaginario del mundo de Hilda muy especial, porque siento que la creación de personajes, la creación de seres de este mundo es realmente única. Y simplemente los cómics de Hilda nos cuentan un poco las excursiones, las pequeñas aventuras que va teniendo Hilda explorando todo ese entorno que rodea su cabañita donde vive con su madre. Siento que los cómics sí que se centran un poco más en pequeñas aventurillas que va teniendo Hilda con sus amigos y cómo va descubriendo el bosque, los pequeños secretos que hay, las pequeñas criaturas que va descubriendo. Y la serie, en cambio, sí que siento que toma un poco más de una narratividad más lineal. No son simplemente como historietas, sino que también tiene un argumento más lineal en el que en un principio en la serie sí que la madre de Hilda y ella viven en ese bosque, pero la madre decide que se muden a la ciudad y ahí es un poco como ese cambio que tiene que sufrir Hilda de pasar a estar en un sitio totalmente nuevo. Ella estaba acostumbrada a crecer y a criarse con criaturas féricas, con todo lo que le rodea en el bosque, con ese sentimiento de naturaleza tan primitivo de pertenecer a algo y que esas sean tus raíces, y ya tener que cambiar todo su entorno para poder irse con su madre a la ciudad, hacer nuevos amigos. Y a mí me encanta Hilda, es como que me hace sentirme súper conectada con la naturaleza porque tiene como esa perspectiva también un poco más fría, un poco más invernal
brutal de la naturaleza salvaje, cómo ella va encontrando diferentes criaturas, diferentes especies, cómo va aprendiendo el mundo que la rodea, y me da como mucho esa sensación de cuando yo era pequeña y quería simplemente como vivir aventuras en el bosque, descubrir criaturas mitológicas, ser una niña feliz en el bosque simplemente. Y Hilda literalmente es eso, es una criatura libre, es una criatura que su rutina se basa en hacer excursiones y tener aventuras en el bosque. El siguiente libro que os recomiendo es probablemente este libro. La razón por la que quería hacer este vídeo única y exclusivamente para poder recomendaros este libro puede ser, y es el libro de ¿Quién crece en el bosque? Es que mirad la portada, no puede haber portada en el mundo que sea más otoñal que esta. Esto es simplemente una absoluta fantasía. Es uno de los libros que me autorregalé por mi regalo de cumpleaños. Lo descubrí, para empezar, de la manera más bonita que se puede descubrir un libro, que es yendo a una librería, curioseando las estanterías y encontrando un libro que te llama la atención por sus colores, por su portada, por lo que te transmite, ¿no? Yo vi esta portada y dije, este libro es para mí, simplemente no puede haber cosa que me represente más que este libro. Si hay un libro que represente de la manera más exacta el sentimiento de hacer un paseíto por el bosque, es este libro. Son como varios libros que tratan de diferentes entornos naturales. Por ejemplo, este es Quien crece en el bosque, pero también hay Quien crece en el jardín, pero también Quien crece en la montaña, y en cada uno de ellos es como que es una mezcla entre una historia divertida para niños y por otra también como un producto didáctico para que los niños aprendan sobre esos entornos naturales. Y es lo que más me gustó, porque mezcla muchísimo una historia acogedora, una historia divertida sobre animales del bosque teniendo vidas de humanos, mezcla mucho eso con el género de cuaderno de campo, que es algo que a mí me flipa. Tenemos la historia de este pequeño tejón que, bueno, básicamente lo que nos cuenta el libro es un poco pues sus rutinas, cómo él se levanta, tiene que ayudar a ciertos animales, tiene que hacer como su vida un poco de señor del bosque, que va teniendo paseillos y que va encontrándose con sus vecinos y teniendo un poco una vida de pueblo, pero lo que sería con animales del bosque. Es una historia muy entrañable de fondo, porque él nos va contando cómo él tiene un cuaderno de campo, el que se ve en la portada, que es como un cuaderno de campo que hizo su madre para él cuando eran pequeños, porque a su madre le gustaba mucho como escribir cosas sobre la naturaleza que iban viendo y poder dejarle eso como enseñanza para sus hijos, y que sus hijos de mayores pudiesen tener ese cuaderno de campo para informarse sobre el mundo que les rodeaba. No es simplemente como un tejón que tiene un cuaderno de campo y que te va contando pues qué diferentes hojas hay en el bosque en otoño, o qué diferentes tipos de musgo, qué diferentes tipos de setas, o qué fauna y flora puede encontrarse en la naturaleza en otoño en el bosque, sino que también tiene como esa profundidad psicológica que creo que le da mucho dinamismo a la historia, que aunque sea una historia infantil es un elemento narrativo que le da mucha profundidad a la historia, porque te hace conectar con el protagonista de una manera más intensa. Te están contando su pasado, te están contando que ese elemento para él es muy importante porque le recuerda mucho a su madre, que ya no está. Sí que es cierto que es una historia que te desprende un poco de melancolía. Está muy bien ambientado desde ese punto de vista, porque siento que nos da mucho esa sensación otoñal, otoño-invierno, de el momento de refugio, el momento de quedarse un poco más, de pararse, de observar lo que te rodea, de pararse a pensar en las cosas bonitas que tienes, de agradecer, de tener como un momento más introspectivo y más sensorial. Es simplemente una historia muy sencilla, pero al mismo tiempo ciertamente un poco melancólica, que siento también que es una parte del otoño y del invierno que se nos olvida, que son estaciones que, aunque son bonitas, acogedoras y dulces, también al mismo tiempo pueden ser estaciones tristes, porque es lo que pide la naturaleza, ¿no? Que te refugies, que ya no estés tan activa, que pide el descanso y la hibernación. A mí todo lo que significa el otoño está literalmente en este libro, esa parte más metaliteraria, que literalmente estemos viendo el cuaderno de campo del tejón. Entonces vemos cómo se van intercalando pequeñas partes del libro y hojas que son literalmente, pues como te va contando, los diferentes bosques que existen en otoño, que diferentes árboles de hoja caduca, de hoja perenne, cómo identificar cada hoja a qué árbol pertenece. Es un poco simplemente pues eso, cuaderno de campo para niños, para aprender sobre la naturaleza del otoño. Me encanta, me encanta. Es que es uno de mis libros favoritos del otoño. No existe libro que desprenda más sensación de paseíto por el bosque que este, porque literalmente este libro es un paseíto por el bosque. El tejón va caminando por el bosque y te va contando los diferentes elementos naturales que se va encontrando. Así que si estáis buscando un libro que hable del otoño, que hable de los paseitos en el bosque, que os haga sentir un poco más conectadas con la naturaleza, pero sin necesidad de salir de casa, pues es que este libro es para vosotras, lo vais a amar, es simplemente impresionante y es precioso. Sus colores, sus ilustraciones, sus palabras, todo es simplemente increíble. Otro libro que para mí es el perfecto ejemplo de un libro que se siente
como pasear por la naturaleza, como estar conectada con la naturaleza y de sentir que la naturaleza realmente es algo superior a lo que parece. Para mí, sin duda alguna, es el librito de la brujita Hazel, la pequeña brujita Hazel, Un año en los bosques. Este libro me lo regaló Natalia por mi cumpleaños y la verdad es que no puede representar más eso que sentimos todas en este canal. Yo creo que es ese amor por los paseos por la naturaleza, por tener como un momento de conexión con la naturaleza y sentir que hay algo más que no estamos viendo, sentir que hay un mundo invisible detrás de cada árbol, detrás de cada flor, de cada hoja. Y sobre todo para nosotros, que yo creo que en este canal en general somos bastante estacionales, pues este libro es perfecto porque literalmente va de una brujita a través de todas las estaciones y cómo se va volviendo el bosque y qué aventurillas va viviendo ella diferentes en cada estación. Siento que es un libro que desprende perfectamente las sensaciones que hay en cada estación, como la esencia que se puede vivir en cada estación. En primavera, verano, pues como tiene pues diferentes fiestecillas con la gente del bosque, en el río, cómo va viviendo un poco esa vida un poco más activa, un poco más divertida. Entonces toda esa esencia de diferentes energías que se van percibiendo a lo largo de las estaciones, este libro lo representa de la mejor manera posible, que es una manera divertida. Pocos libros ilustrados te hacen conectar con los personajes de una manera profunda, que suelen ser más cortos y no te suele dar tiempo como realmente a encariñarte con ellos, pero este es como que siento que tiene tanta personalidad, es tan especial la protagonista, la brujita Hazel, que te encariñas muchísimo con ella. Ojalá este libro fuera una saga larguísima de libros, porque pocas veces he sentido tanta felicidad y tanta sensación de abrazo al corazón como con este libro. Se me queda siempre el corazón calentito cuando lo leo. La personalidad de las ilustraciones en sí como que protagonizan muchísimo las páginas, te envuelve en todos esos escenarios. Siento que la brujita Hazel no representa como el estereotipo más típico de brujita del bosque, porque ella es como un poco gruñona, una del bosque feliz y que todo sea armonía y todo maravilloso. No, siento que ella es como bastante gruñona, tiene poca paciencia, muchas veces está enfadada. Me gustó mucho también que se rompiese un poco con ese estereotipo de brujita del bosque o hadita del bosque, que sea como perfecta y que todo sea como magia y diversión. Aunque sea literatura infantil, a mí me encanta y yo es que lo disfruto como si fuese una niña pequeña, literalmente. Y ya pasando con algunos libritos que sí que son un poquito más libro como tal, que no son libros infantiles, que no son libros ilustrados. El primer libro que para mí se siente de manera muy literal como un paseíto en el bosque es La península de las 24 estaciones, de Inaba Mayumi, editado por la maravillosa Errata Naturae. Me parece que pertenece a la colección del pasaje de los panoramas, que es una colección en la que también están metidos todos los de Pia Pera, todos los que son de Errata Naturae, de mujeres contándote su experiencia en el campo. También es una historia de literatura asiática, entonces creo que tiene un poco de lo mejor de ambos mundos. Ya sabéis que para mí otro de los géneros que más consumo y que más recomiendo en este canal es el género de mujeres que nos cuentan su experiencia en el campo, mujeres que se aíslan de alguna manera, que encuentran la soledad y que se encuentran a sí mismas, y esa profundidad psicológica y la conexión con la naturaleza. En este caso tenemos una historia de una chica se muda sola a una casita en la parte más rural de Tokio, sin tener contacto prácticamente con nadie, sin tener internet, sin tener casi televisión, y simplemente viviendo unos años en los que ella se encuentra a sí misma. Y es uno de esos tropos que forman parte de alguna manera también del género de mujeres que nos cuentan su experiencia en el campo, porque suele haber también un elemento de querer escapar del ruido de la ciudad normalmente, que lleva viviendo toda su vida en Tokio, que ha tenido siempre una vida muy ajetreada y que decide escapar de todo eso, irse al campo y vivir literalmente en soledad para poder encontrarse a sí misma, redescubrirse y encontrar la belleza del mundo en un momento en el que todo es ruido, en el que todo es demasiado intenso. Creo que esto se aclimata muy bien con lo que es la literatura asiática, una mentalidad muy japonesa de pararse a ver los pequeños detalles, la importancia de lo sagrado, la importancia de esos rituales, estar en contacto con el momento, estar en contacto con lo que está pasando en el presente, en este presente tan fugaz, tan momentáneo, y siento que eso está muy bien representado en este libro. Y básicamente durante 12 meses esta mujer, en compañía de su gato y de nadie más, va como viviendo un poco lo que serían las 24 estaciones japonesas, pues un término que se explica muy bien en el libro, de cómo en diferentes terminologías de jardinería, de cultivar el campo, pues pueden existir diferentes divisiones de las estaciones. No siempre son las 4 estaciones más típicas, sino que también muchas veces en otras culturas o en otros contextos, muchas veces las estaciones se dividen en diferentes etapas, y en este caso ella vive como las 24 estaciones, viendo muy meticulosamente cómo va cambiando la naturaleza en esos 12 meses a lo largo de esas 24 estaciones. Y me gustó muchísimo la perspectiva que tiene el libro de cómo ella aprende de alguna manera a escuchar lo que le rodea. Se introduce en una rutina de cuidar de su jardín, de ver las pequeñas cosas que va plantando, de rodearse también de personas que están en la misma esencia que ella, de escribir haikus mientras espera que lleguen las luciérnagas en verano, y de rodearse de toda esa pureza y de toda esa sensibilidad tan increíble
increíble que tiene la naturaleza, dando paseitos por el bosque, y ella lo representa todo como que hay presencias invisibles, y habla mucho desde un sentido más ensayístico, porque al final siempre normalmente en todas estas autoras, ya sea en Pia Pera, en Meiserton, en Sue Havel, siempre vemos que está un poco mezclado por una mitad más intimista, cómo ella se va sintiendo, cómo se va encontrando a sí misma, y tiene un poco más de desarrollo psicológico, pero luego también está mezclado con otra mitad que es mucho más cuaderno de campo per se, donde simplemente ella nos va contando pues los avances que va haciendo su huerto, cómo va encontrando diferentes cosas de la naturaleza que le llaman la atención. Este libro sí que es verdad que mezcla todo de una manera muy homogénea y muy armoniosa, porque tiene una belleza implícita increíble, donde nos va contando de una manera muy poética ese desarrollo, ese crecimiento que ella va viendo, pero todo rodeado por esa sensibilidad sencilla de la vida cotidiana, pero esas pequeñas cosas que le nutren, que realmente le hacen sentir que está viviendo la vida de la manera que la quiere vivir. Sin duda alguna es uno de los libros que más se sienten como un paseo por el bosque, porque es el libro, yo creo que he leído, que habla de la manera más literal sobre los paseos por el bosque. Te habla de por qué cuando estamos paseando por el bosque sentimos de manera química en nuestro cerebro ciertas cosas, de qué manera el musgo de los árboles nos afecta al cuerpo, de qué manera todo lo que nos rodea afecta científicamente a nuestro cuerpo, y todo eso lo explica de una manera muy sencilla, muy sensorial, pero muy poética al mismo tiempo. Si os gusta todo este género de mujeres que se aíslan y la soledad de la naturaleza, pues este libro os va a encantar. Y otro libro que también podríamos considerar que es literatura infantil, aunque yo lo metería un poco más en literatura juvenil, mid-grade, Una loba para un hechizo, otra vez de Rata Naturae. Es que siempre estoy comentando libros de Rata Naturae, pero es que es mi editorial favorita, me tenéis que perdonar. La colección de los pequeños salvajes que tiene Rata Naturae es esta colección de libros infantiles, y que tiene un poco esa perspectiva que tienen ellos de mostrar, de alguna manera acercar al público infantil pues todo el mundo de la naturaleza, el mundo mitológico de diferentes culturas, cómo todo está relacionado con los bosques, con las montañas, con esa naturaleza más salvaje. En este caso tenemos toda esa mitología un poquito más eslava, tenemos las tradiciones de Baba Yaga, tenemos las tradiciones de esos bosques nevados, una historia que mezcla diferentes perspectivas. Hay 3 historias diferentes en este libro que acaban como convirtiéndose en una misma, que son por una parte la historia de una bruja que tiene un hechizo por completar que es muy importante para el transcurso del mundo. Luego tenemos la historia de una niña que es huérfana, que vive en un orfanato, un poco este tropo más manido de niños frustrados que tienen que encontrarse a sí mismos, pero todo en una perspectiva bastante estudio Ghibli, todo muy mágico, todo muy fantasía, y todo como con una sensación muy melancólica y muy nostálgica. Y luego ya por otra parte tenemos la historia de una loba que forma parte de una manada un poco complicada, y que tendrá también, al igual que el resto de personajes, como que cumplir una misión que es superior a ella. Y el caso es que estos 3 personajes tendrán de alguna manera como que juntarse para que una misión genérica se lleve a cabo. Mientras se va viviendo como esta aventura en la que las 3 tendrán que representar un eje característico de toda esta misión, se van también viendo diferentes temáticas. Al final la Rata Naturae siempre publica historias que tienen mucho que ver con el ecologismo, con respetar la naturaleza y con aprender que la naturaleza realmente es el hogar de muchas criaturas, como puede serlo para nosotros nuestra casa, nuestra habitación, nuestra pequeña madriguera, nuestro refugio, y cómo desde ese punto de vista tenemos que cuidar la naturaleza para que pueda seguir siendo lo que es. Y para mí este libro se siente un poco como un paseíto por el bosque, porque representa mucho eso, aparte de que toda la escenografía es muy boscosa. Cada una por supuesto tiene su propio objetivo con esa misión, pero cada una tiene realmente un sentimiento de querer proteger lo que es importante para ellas, que en este caso es el bosque, la naturaleza. Resuena muchísimo conmigo porque es lo que siento mucho cuando voy al bosque, esa sensación de querer protegerlo, esa sensación de que la realidad oscura que se vive por ejemplo en las ciudades, ese ruido, esa intensidad, cuando voy al bosque es como que siento, ojalá esto se mantuviese de esta manera, ojalá ese ruido nunca entrara aquí, y que esto se pudiera mantener como un remanso de paz, donde los animales puedan existir en paz, donde no haya nadie que les moleste, y donde los humanos también podamos tener nuestros pequeños encuentros con la naturaleza de una manera un poco más sana, un poco más intensa, pero por supuesto siempre en respeto con lo que es el hábitat, sin realmente llegar a interferir en los ciclos de la naturaleza y cuidarlo todo, porque de esa manera solo podemos realmente seguir disfrutando de los bosques. Esto es un libro muy aventuresco, es un libro que todo el rato están pasando cosas, pero al mismo tiempo también te da una sensación como de invierno acogedor. A mí es un libro que me encanta para otoño, me encanta para invierno, y es un libro que creo que nos puede faltar si os gusta toda la colección de Pequeños Salvajes de Rata Naturae. El de Una loba para un hechizo fue el
primero que yo me leí de Los Pequeños Salvajes y la verdad es que así fue como me enamoré, yo creo, de la editorial. Y ya estaría, eso sería todo por hoy. Esos serán los libritos que yo considero que de mi estantería son los libros que más me hacen sentir como un paseíto en el bosque cuando necesito salir un poco de mi rutina, sentirme un poco que estoy en la naturaleza, pero por lo que sea no puedo ir realmente al bosque, pues acudo a estas historias y realmente me hacen como transportarme a ese momento de estar en el bosque. ¿Qué libro para vosotras sería el libro que más os recuerda a los paseítos en el bosque? ¿Qué libro os hace realmente sentiros súper conectadas con la naturaleza y querer ser hasta en la más profundidad de vuestro ser un pequeño ratoncillo que vive en un tronco, en un árbol y que tiene una librería cafetería? ¿Cuál sería para vosotros la lectura que más os transporta a ese sentimiento? Yo me despido aquí, muchísimas gracias por estar una semanita más en el canal y espero que nos veamos muy prontito con más recomendaciones de libritos. ¡Chao, chao!